Hola, hola. No se escucha. Buenas ¿Está tardes, hablando, profe? ¿Me escuchan? Hola. Sí, ahora sí. Ya, Sí, profe. vale. Ok, ya estoy grabando. Entonces, bueno, ya llegamos a la última semana de la asignatura de estadística. Y como es obvio, ya han pasado 3 semanas, porque estamos en la cuarta. Y en las 3 semanas, ¿cierto? Hasta el momento hemos tenido ya 3 evaluaciones y un cuestionario. Ahora en esta última semana, al igual que en la semana 2, ¿cierto? Yo me imagino que ya se dieron cuenta, hay un cuestionario y obviamente la respectiva evaluación de la semana. Ahora, el cuestionario 1, ¿cierto? No se olviden, más el cuestionario 2 y la evaluación 4, sumando los tres, ¿cierto? Que son sumatorios, llegamos a un 45% que sería la última nota, ¿cierto? Que va en el aula. Ahora, ese 45%, ¿cierto? De acuerdo a lo que ya está en el aula virtual, correspondería a un 10%, ¿cierto? Cuestionario 1, 10% cuestionario 2, obviamente que sumando los dos da un 20%, y la prueba, la evaluación 4, un 25%, y ahí tenemos 20 más 25 da un 40%. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, en esta semana, lo importante es recordarles que tenemos 2 actividades y esas 2 actividades dicen relación con un cuestionario y dicen relación con una evaluación. El cuestionario, ¿cierto? De acuerdo a lo que aparece ahí en el aula, el plazo para responderlo es de hasta el viernes, ¿cierto? Pero también no se olviden que el cuestionario son preguntas que van avanzando y una vez que se terminó el cuestionario, o cuando ya comienzan a realizarlo, lo tienen que terminar porque no hay, ¿cierto? La opción de hacerlo 2 o 3 veces, sino que uno lo hace una vez y se cerró y automáticamente después le arroja la nota que ustedes tienen. Pero, Profe, sí, ¿cuántas preguntas son del cuestionario? Es que no he querido abrirlo porque si es con tiempo y todo, sí, preferí no, no pero abrirlo. mira, no son más allá de 4 o 5 preguntas, sino son muchas, y la verdad es que tienen Ya, tiempo suficiente porque en total es 1 hora, entonces por lo tanto se pueden demorar en responderlo, no es que se cierre a los 2 minutos, ¿cierto? Y tengan que volver a, o sea, seguir con la próxima, ya, ¿ok? Así que por lo tanto, no sé, los cuestionarios son cortos. La idea no es complicarlo, ¿cierto? Con el cuestionario que sea así sumamente rápido, 2 minutos, ya si no contesta pasa a la otra y queda sin contestar, sino que todo lo contrario. Pero lo importante es, sí, ¿cierto? Recordar que es una sola opción. O sea, uno comenzó el cuestionario y lo tiene que terminar, ¿ya? Bueno, así que eso es importante gracias, decirlo, profe. porque puede pasar que alguien crea que va a la pregunta 3, por ejemplo, no, o sea que ya voy a estudiar de nuevo mejor y voy a salir. El problema es que va a quedar con eso nomás y las otras preguntas van a quedar sin contestar. Así que cuidado con ese punto. ¿Ok? Bueno, y la prueba, ustedes saben que el cuestionario individual, ¿cierto? Y la prueba sí son en grupo, y ahí tienen hasta el día sábado tiempo suficiente como para realizarla. Otra cosa importante, ¿cierto? Que ya como estamos en la última semana, a diferencia de las primeras clases, digamos, ¿cierto? Los primeros periodos del año, que el examen se realizaba el día viernes de la última semana, pero en esta oportunidad cambió esa historia porque ahora es el día lunes 2 de noviembre. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos toda la semana solamente para realizar el cuestionario, la evaluación 4, y ahí estamos en condiciones de, ¿cierto? Saber, como es hasta el día sábado la asignatura, o sea, perdón, hasta el día sábado la prueba, el día domingo, obviamente, ¿cierto? Yo con calma corrijo la cuarta evaluación, porque en total el cuestionario es automático, y ustedes sabrían, ¿no es cierto?, el domingo en la noche, que es lo más probable, o por último, a todo rentar, máximo sería el lunes en la mañana, pero a primera hora, ¿cierto?, los promedios que ustedes estarían sacando. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿cierto?, el examen lo rinden solamente aquellos que tienen un promedio 5,4 para abajo, ¿cierto? Aquellos que tienen un 5,5 no es necesario que lo den, y por lo tanto, ¿cierto?, el promedio que les dé con respecto a todas las notas es el mismo promedio con el cual aprueban ¿Dicen el... podéis verme el audio? ¿Cómo? Carolina.
Perdón, profesor, es que estaba con el micrófono abierto, disculpe. Buenas tardes. No, es que pensé que no me estaban escuchando porque a veces pasa que ¿cierto? No me escuchan, entonces pensé que estaba hablando y no me estaban escuchando. No, es mi computador, profesor, disculpe. Ya, no, tranquila, si no te preocupes. Bueno, entonces, ¿cierto? Primero, ordenar la semana para que todos, ¿cierto? Hablemos el mismo idioma. No se olviden que los cuestionarios son individuales, ¿cierto? No son grupales, por lo tanto, cada uno tiene que hacerlo de forma individual. Y por otro lado, el tema de la evaluación, ese sí sigue siendo grupal, ¿cierto? Por lo tanto, no hay problema en esa condición. Ok. Ahora, obviamente, como ya vamos en la cuarta semana, ya hemos, ¿cierto? Avanzado con 3 semanas, y la última semana, que fue la número 3, que terminó, ¿cierto? Obviamente, el domingo, hubo una evaluación, y lo que me interesa ahora, sí, de una manera rápida, pero importante, ¿cierto? Recordarla, cuáles son los resultados que tenía la evaluación número 3. ¿Están viendo un Word que abrí donde están las preguntas de la prueba en este momento? Sí, profe. Vale, gracias. Ya. Bueno, la pregunta número 1, ¿cierto? De acuerdo inclusive a los comentarios que yo le he hecho con los tipos de ejercicios que les presenté, que conversamos, obviamente era, de acuerdo, ¿cierto? A eso mismo, una permutación circular, y que la característica de la permutación circular es que la fórmula es n-1, ¿cierto? Factorial, y por lo tanto, de acuerdo a los datos de la actividad, era, ¿cierto? Muy sencilla, 7 menos 1, bueno, paréntesis, me faltó paréntesis inicial, 7 menos 1, ¿cierto? Factorial, y eso obviamente da 7 menos 1, 6 factorial, y el 6 factorial, ¿cierto? Para no desarrollarlo todo, daba un resultado de 720. Y ese era el resultado, ¿ok? La pregunta 2, relacionado obviamente con la evaluación, ¿cierto? Nos damos cuenta que primero era una combinación, porque tenía que elegir 5 números, y por otro lado, ¿cierto? Me dicen claramente en el mismo ejercicio pudiendo repetirse cada uno, por lo tanto era con repetición. ¿Ok? Y de acuerdo, bueno, se utilizaba por lo tanto la fórmula de combinación con repetición, perdón. Y el resultado daba, ¿cierto? Cuando uno ya desarrollaba el ejercicio, 53.130. Esa era la respuesta de la pregunta 2, utilizando combinación con repetición. La pregunta 3, ¿cierto? De acuerdo al análisis y de acuerdo a los tipos de ejercicios que habíamos realizado, obviamente que es una permutación. ¿Por qué? Porque en la terna, ¿cierto? Se colocaba ahí el que era más recomendable al menos recomendable, por lo tanto el primero era como que se llevaba el primer premio, sin paréntesis, porque era el que tenía más opciones para quedar en el trabajo, el segundo y el tercero. Y era un total, ¿cierto?, de la cantidad de compañeros que se dedicaban a presentarse al trabajo, y me elegían 3. Y por lo tanto sí, ¿cierto?, interesa el orden. Y la característica de la permutación es que efectivamente sí interesa el orden. Y otra característica es que no entran todos, ¿cierto? No ocupaba los 4, ¿cierto? Sino que simplemente ocupaba 3 para la terna. Y por lo tanto uno tenía que hacer el ejercicio en relación a la permutación, y el resultado que daba era 24, ¿cierto?, maneras posibles. En la pregunta 4, ¿cierto?, que inclusive también lo hicimos como ejercicio, pero obviamente con más datos, con otros datos, eran 8 personajes que tenían que jugar entre 2, ¿cierto? Y da lo mismo, por lo tanto, que juegue Juanito y Luchito, o Luchito y Juanito. Lo importante es que tienen que jugar entre los dos, y por lo tanto, si esto da lo mismo que el nombre a uno primero o al otro después, ya ese era el grupo, o sea, perdón, el par que tenía que llegarse a jugar ajedrez. Y por lo tanto, si esto es un total de 8, elegíamos solamente a 2, que era el R, y me significa, ¿cierto?, como no importa el orden, la característica es una combinación, y, ¿cierto?, me dicen claramente que no se pueden repetir los jugadores unos con otros, por lo tanto, o está Luchito o está Juanito, pero no se pueden volver a repetir, por lo tanto, era sin repetición. Uno realizaba el ejercicio de la fórmula que me significaba una combinación sin repetición, y finalmente el resultado me daba 28. ¿Ok? En la 5, que también hicimos algo parecido, ¿cierto?, como ejercicio, era
la situación de que había un concurso de pintura, habían 2 premios, pero el premio mayor era de 200 y el segundo era 100, por lo tanto, obviamente que importante era el orden, porque si yo salía primero me ganaba más dinero que si saliera segundo, y si salgo, ¿cierto?, tercero, no gano uno. Por lo tanto, sí interesa el orden, y la característica, ¿no es cierto?, de la permutación es justamente eso, que sí interesa el orden. No lo ocupamos todo, y por lo tanto, ¿cierto?, se aplicaba la típica fórmula de permutación sin incorporar a todos los elementos. Y cuando uno realizaba el ejercicio con los n, con los r, factoriales, todo el sistema, ¿cierto?, finalmente la respuesta era 6. ¿Ok? Y en la pregunta 6, ¿cierto?, que también hicimos algo parecido, un chef tiene 4 elementos, porque tiene tomate, zanahoria, papa y brócoli, son 4, para preparar, ¿cierto?, una ensalada. Y obviamente que si la ensalada es de tomate y zanahoria, ¿cierto?, que yo tomaba 2 de esos 4, da lo mismo que sea zanahoria y tomate, en definitiva es ensalada de tomate y zanahoria, o zanahoria y tomate, la misma ensalada. Por lo tanto, ahí, ¿cierto?, está claro que no interesa el orden de cuál fue el primer elemento que saqué para partir o para dejarlo como ensalada. Y por otro lado, tampoco se podían repetir, porque si pongo lechuga, finalmente es una ensalada de lechuga, ¿no? ¿Cierto? Por lo tanto, tampoco se podían repetir. Entonces, por lo tanto, es una combinación sin repetición. Y, ¿cierto?, la respuesta también era 6. ¿Cierto? Y con eso teníamos, digamos, los resultados de la prueba. Ahora, una de las cosas importantes, ¿cierto?, que también es bueno hacérselos ver para que tengan presente, y que como eran 6 preguntas, cada pregunta tenía un punto, y el hecho de presentar la prueba, ¿cierto?, ya entregar la prueba, punto adicional, y por lo tanto, ¿cierto?, se tenían las 6 buenas, más el punto adicional de entregar la prueba, 7, y por lo tanto tenían un 7. ¿Por qué lo hice así? Porque si hubiese sido diferente, por ejemplo, como eran solamente 6 preguntas, las 6 preguntas buenas o correctas hubiesen tenido un 7. Y por regla de 3, si hubiesen tenido, por ejemplo, una solamente mala, y por lo tanto hubiesen tenido 5 buenas, ¿cierto? Se tendría que haber hecho una regla de 3, 5 por 7, dividido por 6, y ahí da, por ejemplo, que hubiera, el grupo que hubiera tenido una sola mala, en vez de un 6, como le puse, ¿cierto?, hubiera tenido un 5-8. Y la verdad que la idea es ayudarlo más que, ¿cierto?, perjudicarlo. Por eso es que tomé el hecho de que por presentar la prueba tenían un punto, más los 6 puntos ok, daban un 7 y se sacaban un 7. El que tenía una sola mala tenía un 6 en vez de un 5-8. Y así, ¿no es cierto?, hubiéramos seguido para abajo, y por cada mala hubiera tenido que descontar 1.2 en vez de 1. Por eso, en definitiva, ¿cierto?, fueron las notas que ustedes tuvieron en esta evaluación. En general, la verdad que la mayoría de los grupos lo hicieron bien, ¿cierto?, sacaron un 7, así que los felicito. Muy bien el trabajo. Y lo importante es que se nota, ¿cierto?, la participación, porque siempre en la sala de clase hay un buen número de participantes. Así que eso habla muy bien de ustedes también como grupo y como, ¿cierto?, estudiantes en esta asignatura. Así que yo también por ese lado estoy bastante contento, señor contento. ¿Ya? Entonces, sí, que la tarea es hasta el viernes a las 23:59. Melanie, ¿te refieres a la tarea que es la prueba? A la evaluación. Usted dijo que decía hasta el sábado, pero en el aula Sí, dice hasta el viernes. no, sí, El sí, cuestionario parece. sí. Mira, bueno, Ambos. sería cosa que, sí, lo que pasa es que, pensando, ¿cierto?, el tema es que el día sábado, se supone, en realidad, ¿cierto?, se tomó como medida que el día domingo, porque las primeras, ¿cierto?, los primeros periodos, para que yo creo que todos ustedes participan de lo mismo, uno trabajaba hasta el día domingo, y la verdad que se tomó como por decisión que el día domingo, tanto para los alumnos como para los, ¿cierto?, los docentes, no se trabajaba, porque en ninguna parte, digamos, en ningún lugar se trabaja el día domingo. Y por eso es que se puso hasta el viernes, para que el día sábado uno tenga la opción, obviamente, de corregir las pruebas. ¿Sí? Tiene razón. Y por lo tanto, ¿cierto?, el día sábado en la noche, ya cualquiera, digamos, alumno va a estar en condiciones de saber si se sacó promedio 5.5 para arriba, y por lo tanto se eximió del examen, ¿cierto? O 5.4 para abajo, y por lo tanto sí tiene que dar el examen. Y eso ya lo sabía el sábado, igual tiene el día domingo para estudiar, ¿cierto?, alguna cosita. Y el día lunes es 2 de noviembre, es el examen.
Ahora, el examen, ¿cierto?, es durante todo el día. O sea, no significa que el examen se va a abrir de 8 a 10, sino que todo el día, lunes, tienen la opción, por ejemplo, cualquiera de ustedes que por algún motivo en particular, ¿cierto?, no le fue bien en alguna prueba, bueno, pues tiene que dar el examen y por lo tanto tiene la posibilidad de todo el día realizar esa actividad. Así que te agradezco el aporte porque en definitiva esa es la idea, ¿cierto?, que nadie trabaje el día domingo. ¿Ok? Bueno, en términos generales, como les comentaba, ¿cierto?, ya estamos en la cuarta semana. En la cuarta semana, obviamente, tenemos nuevamente PPTs, tenemos videos, ¿cierto?, y tenemos algunos ejercicios. Ahora, esta semana es un complemento, ¿cierto? Es una ayuda que profundiza un poco el tema de lo que es el mundo de las probabilidades. Por lo tanto, ¿cierto?, no es que estemos abarcando materia nueva, sino que simplemente ahondando un poquitito en la historia del mundo de las probabilidades, ¿cierto? Y no nos olvidemos que cuando estamos frente al tema de las probabilidades, nosotros sabemos que nos estamos moviendo probabilidades, ¿cierto? Son sucesos, las probabilidades, ¿cierto?, son sucesos aleatorios. Y por lo tanto, ¿cierto?, el suceso aleatorio tiene la característica de que no está en relación a causa-efecto, sino que simplemente al azar, ¿cierto? Es algo que ocurre al azar. Y cuando está el azar participando, ¿cierto?, significa que son variables, que son movimientos, que son situaciones que van ocurriendo, que no tienen cierto control, que no tienen predicción, que pueden suceder o no pueden suceder, y por lo tanto, ¿cierto?, no hay control. Y por lo tanto, la probabilidad, ¿cierto?, es algo bastante difusa. Pero para obviar, ¿cierto?, esa cosa tan así que no se puede percibir, se intenta aplicar una regla que me permita medir ese grado, ¿cierto?, de incertidumbre o ese grado de probabilidad que ocurra un evento o no ocurra ese evento. Y, ¿cierto?, de acuerdo a lo que nosotros ya conversamos, las probabilidades siempre van entre 0 y 1, ¿cierto?, que en otras palabras es del 0% al 100%. Y por lo tanto, ¿cierto?, nosotros nos movemos en ese campo de acción. Ahora se entiende, ¿cierto?, de acuerdo a lo que hemos conversado, que el 0%, eso significa simplemente que no hay ninguna probabilidad de que ocurra, ¿cierto? Eso está absolutamente claro. Y cuando yo me muevo al otro extremo, al 100%, ¿cierto?, es absolutamente seguro de que ocurra. Por lo tanto, ¿cierto?, nosotros nos movemos entre esos dos campos. Pero una de las cosas particular, digamos, que tiene el mundo de las probabilidades es que cuando es imposible que ocurra, ¿cierto?, uno sabe que no hay ninguna posibilidad de que ocurra, ¿para qué, ¿cierto?, voy a hacer una medición si es 0? Siempre va a ser 0. Aplique la fórmula que aplique, la medición que aplique, 0. Y por otro lado, cuando es 100%, ¿cierto?, seguro, ahí siempre va a ser 100%. Entonces, ¿para qué también voy a aplicar una metodología, una fórmula, una regla, si siempre me da 100%? Por lo tanto, nosotros siempre, ¿cierto?, de acuerdo al mundo de las probabilidades, lo que uno se mueve está entre el 0 y el 100%, pero también entendiendo que hay eventos que justamente son 0% y hay otros eventos que son 100%. Y por lo tanto, ¿cierto?, siempre va a haber también esa posibilidad de que esté ahí el 0% y el 100%, porque si no diría que esto se mueve entre el 1 y el 99, por ejemplo. Pero dicen que se mueve entre el 0 y el 100, y por lo tanto igual los incluye. Ahora, cuando nosotros estamos analizando el 0 y analizando el 100, nosotros vemos que hay una simbología, ¿cierto?, hay una nomenclatura, hay, ¿cierto?, definiciones que es importante recordar, ¿cierto? No es que estemos hablando nuevo, lo vamos a insistir la cuarta semana, es simplemente como complementario, como para profundizar un poquitito y recordar lo que es el mundo, ¿cierto?, de las probabilidades. Y por ejemplo, ahí lo primero que podemos ver es que existe, lo voy a poner con mayúscula, la palabra seguro. ¿Cierto? Seguro es que significa que sí ocurre, no ocurre siempre. O sea, siempre va a ocurrir, ¿cierto? Eso es seguro. Y que es lo mismo, en otras palabras, ¿cierto? Lo mismo, me parece igual mejor, al espacio muestral.
Porque si el espacio muestral me dice que hay 6, 7 posibilidades, ¿cierto? Esas posibilidades sí o sí van a pasar, si yo digo que son 7 las posibilidades. ¿Cierto? Bueno, los ejemplos que aparecen ahí, los videos que yo ya me imagino que algunos ya lo vieron, ¿no es cierto? Ahí estuvieron chequeando un poquito el material de la semana. ¿Cierto? Si yo tengo en una bolsa bolas amarillas y bolas rojas, por poner cualquier color, ¿cierto? Independiente de la cantidad, yo meto la mano, lo que es seguro que voy a sacar una bola, ¿cierto? Porque ya sea roja o sea amarilla, es una bola. Por lo tanto, eso es certeza absoluta. Si yo tengo un dado, ¿cierto? Y el espacio muestral de un dado yo sé que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque esas son todas las, ¿cierto?, posibilidades que el número que caiga un dado. Yo digo, bueno, lanzo un dado, ¿qué probabilidad, ¿cierto?, es que salga entre el 1 y el 6? Bueno, si está entre el 1 y el 6, que justamente del espacio muestral, obviamente que seguro que sale uno de esos números, y por lo tanto, ¿cierto?, va a ser 100%. Pero es diferente cuando yo limito y digo, ¿cierto?, tiro el dado y digo, ¿qué pasa si, o qué probabilidad en realidad, ¿cierto?, qué pasa? ¿Qué probabilidad de que yo cuando tiro el dado salga un 5? Bueno, ahí, ¿cierto?, uno calcula la probabilidad y recordamos que el espacio muestral es 6, el evento es solamente 1 porque hay un solo 5, y por lo tanto, ¿cierto?, tengo la posibilidad de calcular, de acuerdo a una famosa regla, que no sé si se acuerdan cuál es la regla, pero, ¿cierto?, un sexto, y ahí me daba el porcentaje que correspondía a esa probabilidad. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un dado, ¿cierto?, que puede pasar, y las 6 caras del dado los pinto con puros 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Y tiro el dado y digo ya, quiero que salga un 1, y lo tiro. Como las 6 caras tienen un 1, ¿cierto? Obvio que va a caer en un 1, y por lo tanto, siempre va a existir, y por lo tanto es seguro que sale, ¿cierto? Eso está claro. ¿Cierto? En las películas hemos visto que de repente hay dados que son así medio arreglados, y uno no se explica cómo la gente gana siempre, pero están más arreglados que caballo carrera. Por lo tanto, ¿cierto?, se supone que es una situación normal para yo ver si es seguro o no es seguro que ocurra algo siempre. La otra característica es que sea, ¿cierto?, intermedia, que sea posible. Posible. ¿Qué significa eso? Que puede o no puede, puede o no puede ocurrir. ¿Cierto? No tengo la seguridad de que va a ocurrir, sino que puede ocurrir o puede que no ocurra. Y por lo tanto, obviamente, ¿cierto?, ahí ya está el mundo, obviamente, ¿cierto?, del azar y por lo tanto de un evento aleatorio. Que en otras palabras también, ¿cierto?, decimos que es probable. Posible o probable. ¿Cierto? Es un sinónimo, por lo tanto da lo mismo. Entonces ya tenemos, ¿cierto?, los eventos seguros, que siempre ocurren, los eventos posibles, que puede que ocurran, ¿cierto?, como por ejemplo el dado, el seguro es que caiga entre el 1 y el 6, eso está súper claro, y el probable es que yo diga que caiga en un 5, claro, es probable, pero también es probable que caiga en el 2, en el 4, en el 1, y por lo tanto puede ocurrir, pero también puede que no ocurra, ¿cierto? Y lo otro, que, ¿cierto?, también avanzando en el tema, viene la palabra imposible. ¿Y qué es lo que significa eso? Que simplemente no ocurre nunca, ¿cierto? Que no ocurra nunca. Y por lo tanto, si no ocurre nunca, ¿cierto?, significa que nunca va a pasar. ¿Cierto? En los ejemplos de los videos, que si yo quiero un dado y digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga 8? Si los dados tienen del 1 al 6. Es posible que salga un 8, ¿cierto? No ocurre. Por lo tanto, eso sería 0, ¿cierto? No habría ninguna probabilidad. Y también, ¿cierto?, la característica, o se puede llamar que sea improbable. ¿Cierto? Es un sinónimo y por lo tanto da exactamente lo mismo que imposible o improbable. Entonces, cuando nos manejamos en este mundo, ¿cierto?, le voy a insistir como para ahondar, para estar ya profundizando un poco el tema de las probabilidades, tengo que moverme y saber que existe algo que es seguro, algo intermedio que es posible, y, ¿cierto?, algo final que es imposible, ¿cierto? Por lo tanto, estamos entre el 0, entre el
0,1 y el 99,9 y el 100. Entonces ahí tenemos todas las tres posibilidades que nosotros no podemos mover. ¿Sí? Y por lo tanto, la probabilidad de subir que es medir, ¿cierto?, cuál es el grado de certeza o de incertidumbre, porque también es importante, de que ocurra un evento. Porque, por ejemplo, ¿cierto?, si yo tengo el 70% de probabilidad de que ocurra un evento, la contrapartida, ¿cierto?, lo contrario, es que no ocurra, y el que no ocurra es el 30%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 70 más el 30 me da el 100. Y cualquier evento máximo, ¿cierto?, probabilidades o sucesos que ocurran es un 100%. No hay 101%, y tampoco no hay menos 0,1%, sino que va entre el 0, o sea, no hay ninguna probabilidad y por lo tanto 0, o el 100%, que es el total. Y por lo tanto, ¿cierto?, ahí me muevo. Entonces, si yo veo que una situación, el vaso, como se dice, medio lleno, pero también está medio vacío, ¿cierto?, que es la contrapartida. Si yo tengo un 30% de posibilidad de éxito, es obvio que tengo el 70% de probabilidad de fracaso, porque 30 más 70 da 100. Por lo tanto, ahí yo me voy a mover, ¿no es cierto?, en el rango en que yo voy a percibir, de acuerdo a mi grado de que a mí me gusta, que soy adverso, o, ¿cierto?, no me gusta el riesgo, o si me gusta el riesgo, me voy a mover entre el 0, 30 y 40, porque ahí está muy cerca del 0, y por lo tanto es poco probable y es más riesgoso, que, ¿cierto?, se me mueve entre el 70, el 80, el 90, que es más probable y es menos riesgoso. Pero, ¿cierto?, nunca uno debe olvidarse que en el mundo de las probabilidades todo puede suceder. Yo puedo tener, ¿cierto?, de acuerdo a un cálculo y llegar a determinar que hay un 90% de probabilidades de tener un éxito. ¿Cierto? La diferencia para llegar al 100 es un 10. Pero que yo tenga un 90% de probabilidades no significa que voy a tener éxito, sino que tengo más probabilidades de ganar que de perder. Pero, ¿cierto?, yo puedo echar las cartas, puedo echar el dado, o me puedo, ¿cierto?, meter en ese negocio, y justo el 10% que estaba vigente, porque es parte del juego, pasó eso y perdí. Entonces, ¿cierto?, lo único que uno sabe cuando hace el análisis del riesgo de la probabilidad es que si tengo un 60% de algo, tengo más probabilidades de, por ejemplo, ganar que un 40% y por lo tanto menos probabilidad de perder. Pero puede pasar cualquier cosa, ¿cierto? Porque esa es la característica de un evento aleatorio que está asociado con el azar y que por lo tanto no tiene causa y efecto, ¿cierto? No hay causas y por lo tanto tampoco hay efecto. Y por lo tanto, ¿cierto?, si siempre se tiene una moneda que cayó cara, y yo digo, esa moneda parece que está media, ¿cierto?, media manejada, ya, voy a apostar cara. Y justo se tiró la moneda y cayó serio. Puede pasar porque es parte del juego, ¿cierto? Esa es lo que es la parte del negocio, de lo que es un evento aleatorio. Ahora, cuando uno está en el mundo, ¿cierto?, de los negocios, tiene que entender que cualquier situación que ocurra, que sea imprevista, tiene esa probabilidad. Pero por lo general, ¿cierto?, en términos concretos, cuando uno analiza una actividad de negocio, yo tengo herramientas, ¿cierto?, que me permiten de alguna manera, dado las características que tiene mi negocio, poder proyectarme. Y esa proyección obviamente que tiene asociado también un riesgo, pero es distinto el riesgo de la probabilidad. ¿Por qué? Porque esas situaciones generalmente están asociadas a fenómenos, ¿cierto?, a situaciones que yo las puedo controlar de alguna manera, ¿cierto? Si yo quiero aumentar mis ventas o quiero saber cuánto van a ser mis ventas para el próximo mes, y también estoy apostando al futuro, porque todavía no llega el próximo mes, pero ¿cierto?, hay variables como número de vendedores, la capacidad de los vendedores, el capital que yo tengo para, ¿cierto?, hacer promoción, una buena publicidad, llegar al mercado, comprar buena materia prima y por lo tanto tener buenos productos. Si se confluyen todas esas, ¿cierto?, vibras, y yo las puedo controlar, obviamente que el éxito va a ser bastante aceptable. Es distinto cuando ocurre algo, ¿cierto?, que está asociado a la variabilidad de lo que es aleatorio y por lo tanto al azar, y obviamente que un negocio no se puede manejar así, porque sería, ¿cierto?, realmente un vaivén que un día un mes me da espectacular, otro vez me da muy mal, después me volvió a ir mal, después me volvió a ir bien. Uno no podría manejar los negocios, tiene que tener unas ciertas reglas, ¿cierto?
Y por eso que existen esas herramientas de planificación, de control, de medición que uno siempre tiene en los negocios, y por lo tanto me cambian un poco el esquema, porque ahí nos cambiamos de estadística y nos vamos a la estadística descriptiva que me permite, ¿cierto?, proyectarme en el tiempo, que no es lo mismo que la probabilidad, que simplemente está asociado al azar. ¿Ok? Bueno, entendiendo, ¿cierto?, que eso es lo que vamos a ver en la semana, yo les quiero mostrar ahora el primer PPT, si es que lo encuentro. Aquí está. Déjenme. Voy aquí. Voy a hacer aquí. Ya voy a compartir pantalla. Voy a ir a un PPT. ¿Están viendo un PPT que se llama las diversas probabilidades? Sí, profe. Vale, gracias. Bueno, aquí, ¿no es cierto?, cuando empezamos a hablar de este tema, de las diversas probabilidades, son, como les comentaba, simplemente es un aporte, ¿cierto?, algo adicional a lo que hasta el momento hemos visto. Por lo tanto, esta semana, ¿no es cierto?, no vamos a ver esa materia completamente nueva, sino que es complementario a lo que ya hemos estado analizando, solamente como para profundizar un poquito más en el tema y entender un poco más lo que, ¿cierto?, lo que son las probabilidades. No se olviden que las probabilidades son porcentajes, y el porcentaje va entre 0 y 100. Obviamente, si es 100 o muy cercano a 100, ¿cierto?, es muy probable, muy seguro que ocurra. En cambio, por el otro lado, ¿cierto?, si se acerca a 0, lo más seguro es que sea imposible, o que esté muy cercano a imposible de que ocurra. Y ahí yo me tengo que manejar. Entonces, una de las cosas que nosotros estuvimos conversando, ¿cierto?, cuando comenzamos a ver el tema del mundo de las probabilidades, veíamos que es un suceso o un experimento aleatorio, ¿cierto?, y que por lo tanto dice relación con el tema del azar. Y para ello, ¿cierto?, la manera de medirlo, ¿cierto?, de tratar de intentar calcular cuál es la probabilidad de ocurrencia de un suceso, existe una famosa regla, la que aparece ahí, insisto, P, entre paréntesis, A, que eso significa la probabilidad del evento A, entendiendo que el evento A, ¿cierto?, es algo en particular de lo que podría ocurrir en un conjunto total de situaciones. ¿Quién se acuerda cuál es el nombre, ¿cierto?, de esta regla que se aplica cuando yo estoy en el mundo de las probabilidades, que es el que aparece aquí? ¿Se acuerda alguien? ¿Si me lo puede recordar? ¿Cierto? Esta es una regla, ¿cierto? Sí. ¿Cuál? No, es que es como la misma de las probabilidades anteriores. La misma, es la misma. ¿Se acuerda que para las probabilidades, cuando empezamos la primera semana, veíamos que hay un suceso, ¿cierto? Hay un evento, hay un experimento, y eso tiene una cierta cantidad de situaciones que pueden ocurrir en total, ¿cierto?, en ese experimento, y eso se llamaba espacio muestral. ¿Se acuerdan del espacio muestral? N. ¿Perdón? Sería N. Exacto, ¿cierto? El espacio muestral sería el N o la E solita, ¿cierto?, de espacio muestral, que es todas las posibilidades. Si yo tengo un dado, el espacio muestral sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cierto? No hay más espacio muestral porque son 6 posibilidades. Pero también ocurre que yo puedo definir que ante esa cierta situación de un espacio muestral de 6, ¿qué pasa si yo tiro el dado y salga un 2? ¿Cierto? Y por lo tanto hay una posibilidad de 6. Y como, ¿cierto?, yo calculaba ese grado de certidumbre, era 1 sobre 6 y me daba, bueno, obviamente un sexto, pero un sexto a veces no es mucho lo que me dice, pero si yo divido 1 por 6 me da, y lo multiplico por 100, me da un 16,6%, ¿cierto? Y por lo tanto el 16,6%, yo sé que está bastante cerca del 0, en vez de estar bastante cerca del 100. Y por lo tanto, ¿cierto?, hay alta probabilidad, ya redondeamos en un 17%, ¿cierto?, que yo le apunte o que salga un 2, pero la diferencia para el 100% es, ¿cuánto? Si es un 17, ¿cierto?, para redondear la probabilidad de éxito, ¿cuánto sería la probabilidad de error o de que no ocurra lo que yo digo? Chicos, chicas, ¿quién me ayuda? ¿Cierto? Yo quiero un dado. El dado tiene 6 posibilidades, 6. Sí. Pero yo digo que salga solamente el 2.
una entre 6, y eso me da 16,66, pero ya redondeamos en 17 para hacerlo más tranquilo el número. Ese sería el éxito. Yo tendría un 17% de probabilidad de éxito. ¿Cuánto sería la probabilidad de error o de no éxito? 83. ¿Cuánto? 33. 83%. 83. 83%. ¿Eso? ¿Sí? Claro. Porque 83 más 17, ¿cuánto da? 100. 100. 100. Y no se olviden que esto se mueve entre el 0 y el 100. Y por lo tanto, lo máximo es 100, lo mínimo es 0. Entonces, cuando yo sumo probabilidades, ¿cierto? No puede pasar del 100. O cuando yo resto probabilidades, no puede pasar del 0. No me puede dar menos 5% de probabilidades. Significa que uno de los números lo hice errado y por lo tanto por eso es que me salí del rango. O si yo sumo un número más 8 y me da un 110%, igual, obligadamente en uno de los dos me equivoqué, o a lo mejor hasta los dos me equivoqué, porque no me puede dar más del 100. Entonces yo me muevo entre el 0 y el 100. Por lo tanto, si yo tengo que es un 17% de probabilidades de que justo salga, cuando yo tiro el dado salga un 2, pero hay un 83% de que no salga el 2, porque obviamente puede salir el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6. Tengo 5 sobre 6, y eso da, ¿cierto?, un 83% redondeando los números. Entonces eso es lo importante, ¿cierto? Recordarme que cuando yo calculo la probabilidad, siempre, ¿cierto?, esa probabilidad que me da, por ejemplo, si me da un 99% de que yo atine, ¿cierto?, que yo acerte, que yo gane, la diferencia para el 100 es 1%. Y por lo tanto, claro que tengo muy alta probabilidad de ganar. Pero eso no significa, ¿cierto?, le vuelvo a insistir, que gane. Porque hay 1% de probabilidad de que no gane, y justo cuando yo tiré el dado, ¿cierto?, o jugué la carta, estaba en ese 1%. ¿Cierto? También ocurre, por ejemplo, esto ya, obviamente, así como guardando las proporciones, pero entendiendo, ¿cierto?, que de repente dice que cuando uno se enferma de alguna enfermedad que sea complicada, ¿cierto?, hay un 70% de que fallezca esa persona. Es muy alto el porcentaje. Y por lo tanto hay un 30% que no fallezca. Bueno, a lo mejor en una de esas, ¿cierto?, yo tengo las características, lo que confluye, porque nadie lo controla, pero algo pasó y estoy dentro de ese 30% y me salvé. Pero a lo mejor, ¿cierto?, tengo alta probabilidad de no salvarme. Bueno, lo mismo ocurre si fuera al revés. 30% de morir o de enfermarse gravemente y un 70% de no hacerlo. Bueno, uno puede decir, menos mal, hay un 70% de probabilidades, ¿cierto? Y por lo tanto ya, no importa, doctor, opéreme nomás, porque hay un 70% que salga bien y un 30% que salga mal. Me operé y justo estuve dentro del 30% y salí mal. Por eso es que, ¿cierto?, lo único que, la certeza que uno tiene es que la probabilidad, si está más cerca de 100, tengo mucho más posibilidades de ganar que de perder. Pero la posibilidad de perder nunca se ha ¿cierto?, eliminado. Salvo que sea el 100%, y por lo tanto, obviamente que 100%, hay un 0% de probabilidad que ocurra lo otro, porque siempre todo tiene que tomar 100, y por lo tanto estoy sumamente bien. Pero en ese caso ya no es un evento aleatorio, ¿cierto?, porque sería certeza de que se iba a ocurrir. Y por lo tanto ya estamos hablando de otra característica. ¿Ok? Bueno, eso era lo importante. ¿Y cómo se llama esta formulita? ¿Te acuerda alguien? O esta regla. La regla de Place, algo así, ¿se llama? Muy bien. La regla de Laplace, ¿cierto? De Laplace, exacto. Laplace en realidad se escribe, pero, ¿cierto? Alguien, bueno, Laplace o Laplace da lo mismo, lo importante es recordar eso, porque eso es lo típico y la característica cuando estamos en el mundo de las probabilidades, ¿cierto? Que yo tengo una total cantidad de situaciones que pueden ocurrir, que se llama espacio muestral, y eso lo comparo con el evento en particular que yo quiero que pase, ¿cierto? Que estoy yo limitando, porque no tengo todas las posibilidades, si no sería 100%, por lo tanto yo tengo que coger. Y, ¿cierto?, por ejemplo, si ustedes se acuerdan ahí, en el tema también de cuando veíamos los videos de la semana, ¿cierto?, hay que tirar 2 dados, y entonces uno dice, ya tira 2 dados, en vez de 1, 2, y por lo tanto, ¿cierto?, ¿cuánto es la sumatoria de esos 2 dados? Entonces pueden salir 2, 1, sería 2, pueden salir 2, 2, serían 4, y así. Y de acuerdo, ¿cierto?, a la estructura como se presentó, la mayor probabilidad de, ¿cierto?, que yo tire y dígame que la sumatoria va a ser un 7, es más alta que cualquier otra alternativa, ¿cierto?, de acuerdo a los porcentajes, que significa el conjunto en este caso que serían 12 números, porque tengo el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tiro 2 dados, ¿cuántos suman esos dados? Para que
¿cierto? Uno, más o menos manejando ese tema, uno diría, ok, yo apuesto a que sale 7. Bueno, tengo más probabilidades de que salga 7, ¿cierto? O que salga 7, 8, 9, porque va sumando un poquitito, solo, o 6, que está más cerca del 7, el 6, el 7 y el 8. Son los que tienen mayores probabilidades, la sumatoria de los 3. Y por lo tanto, ¿cierto? En el mundo de las probabilidades tengo más probabilidades de ganar, pero no significa que voy a ganar, ¿cierto? También que quede claro. Sino que uno como que podría apostar más seguro. Pero igual, ¿cierto? Bueno, yo nunca he jugado a la carrera de caballo, pero siempre he escuchado que uno dice, oye, este caballo es seguro. Y apuestan todo y salió como quinto. La probabilidad. Una probabilidad nomás de que ganara. Bueno, esto es lo que nosotros, ¿cierto? Nos acordamos. Y cuando nosotros, por ejemplo, vemos el mundo ya de los símbolos ya de clásicos, ¿cierto? Es el signo, digamos, del cuadrito ese, con el A, que sería el número de la evento particular que yo quiero, versus, ¿cierto? Todos los casos posibles, o totales. Número de casos posibles o totales. ¿Qué ven aquí como pequeño detalle que a lo mejor les podría echar a hablar, de tener un pequeño ruido con esta definición o con esta formulita que yo acabo de poner? De acuerdo a lo que hemos estado conversando, siempre es número de casos posibles o casos favorables dividido por el número total de casos, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hay una palabrita que podría a lo mejor considerar un error. ¿Quién me lo puede comentar? Si es que se han dado cuenta. Debajo de la A. En la parte de abajo. Sí, Sí, pero en el resultado allá, ¿qué es lo que es? Totales. ¿Dice totales, profe? ¿Eso es lo diferente? Sí, exacto, ¿cierto? Lo que dice acá. No, esto es simplemente simbología, ¿cierto? Simbología digamos, universal. Que en vez de poner número de casos favorables o número de casos posibles, se le pone hashtag A o hashtag el símbolo omega, ¿cierto? Que significa todo. Pero simbología nada más que uno utiliza en algunos libros o que podría utilizar, digamos, pero que en general, ¿cierto? Yo siempre les comento que tratar de no memorizar fórmulas con símbolos porque me cambian los símbolos y me cambiaron las fórmulas y no es así, me cambiaron solamente los símbolos, pero eso lo que significa cada símbolo, lo importante es entender lo que significa en general. Lo que yo le comentaba haciendo la parte de abajo, porque ahí dice número de casos posibles, ¿cierto? Y número de casos posibles, de acuerdo a lo que hemos conversado, es que puede pasar o no puede pasar, pero está como una posibilidad, por lo tanto, si tú me podrías presentar aquí una alternativa, porque el número de casos totales, ¿cierto? Es efectivamente que va a ocurrir todos sus casos. Por ejemplo, en tirar el dado son 6 posibilidades. ¿Cierto? En cambio, el número posible, uno podría decir, bueno, posible el 1 o el 2 o el 3. Claro, forma parte del total, pero en definitiva, ¿cierto? Lo que siempre se interesa, lo que está abajo, es el total o el espacio mochal o número, ¿cierto? Total de posibles eventos. Entonces, eso es importante recordar, no casarse mucho con una simbología, porque de alguna manera me puede distorsionar lo que yo ya había aprendido, pero en definitiva lo que interesa es recordar que arriba, ¿cierto? En la división o en la regla de Laplace van los casos favorables o casos también que se puede decir posibles, dividido por número total de casos, ¿cierto? Como el dado 1 dividido por 6, ¿ok? Entonces eso también, por eso siempre como que lo traigo a colación, porque a veces uno se llena mucho con una sola fórmula y me pueden cambiar un poquitito la situación. Ahora, cuando hablamos de las diversas probabilidades, ¿cierto? No nos vemos que vamos desde el 0 hasta el 100, y por lo tanto ahí están todas las diversas probabilidades. Una de esas diversas probabilidades, como comenzamos con el 0, es que justamente sea 0. Y eso se llama suceso de probabilidad nula, ¿cierto? Es absolutamente imposible de que ocurra. Y por lo tanto, ¿cierto? Sea A un suceso imposible, que está contenido, ¿cierto? En ese total. ¿Qué significa eso? Que A es igual a 0. ¿Cierto? Entonces la probabilidad de A es igual a la probabilidad de 0 y por lo tanto es 0. ¿Ya? Y no nos olvidemos que 0%, que también es importante recordar. Ahora, cuando un evento es nulo o imposible, y por lo tanto sabemos al tiro que es 0, ¿cierto? Ni siquiera 0,00001, porque ya es un poquitito más que 0,
Y puede que ese 0,001, ¿cierto? Alguien le apuntó, justo pasó. No, en este caso es imposible que ocurra. 0. El complemento, ¿cierto? Como le conversaban antes, si es 0, y por lo tanto, ¿cierto? Es imposible que ocurra, es el complemento lo que llego hasta 100. Por lo tanto, si un suceso A, cualquiera, tiene un porcentaje, y A con una C chiquitita que está arriba, ¿cierto? Su complemento, ¿cierto? A, esa C viene obviamente de la palabra complemento, AC. La regla de complemento es que la probabilidad de A, del evento A, es igual a 1 menos la probabilidad, ¿cierto?, de su complemento. ¿Qué significa eso? Lo que estábamos conversando antes, ¿cierto? Si yo tengo un 30% de éxito, digo inmediatamente que es un 100%, o sea, es un 70% de fracaso. ¿Por qué? Porque 100 menos 30 me da 70, o al revés, ¿cierto? Sería lo contrario. Exacto, es lo contrario, exactamente, ¿cierto? El complemento vendría a ser en realidad lo contrario o lo adverso. Por un lado tengo éxito y por otro lado, ¿cierto? Lo contrario es tener fracaso. O tengo fracaso, lo contrario es éxito. Entonces, si tengo un 50% de probabilidad de éxito, ¿cuánto porcentaje voy a tener de probabilidad de fracaso? Si tengo un 50% de probabilidad de éxito. 50. 50%. 50% de fracaso, ¿cierto? Porque siempre tiene que sumar 100. Y eso, en tanto por uno, es 1. Por eso es que es 1 menos, ¿cierto?, el porcentaje que obtenga el otro. Y ahí me da lo complementario. Entonces, por lo tanto, yo tengo dos posibilidades. Simplemente saber que suman 100 o 100 menos el otro porcentaje que ya tengo me da, obviamente, la respuesta. Son cosas relativamente sencillas, ¿cierto? Pero es bueno profundizar, recordar, porque el mundo de las probabilidades siempre se mueven entre 0 y 100. Por lo tanto, le puedo insistir, no puedo tener más de 100 ni menos de 0. Y por lo tanto, si ya, ¿cierto?, en uno ya tengo 100, el otro va a ser 0. Y si el otro yo tengo 100, el otro es la probabilidad total. ¿Ok? Ahora, si seguimos avanzando, ¿cierto? Este PPT está, pero obviamente la idea es entender por qué se puso, cuál es el objetivo de que ese PPT esté en la clase de esta semana. Justamente, ¿cierto?, para hablar de situaciones que nos ayuden a entender un poquitito más el mundo de las probabilidades, ¿cierto?, de lo que ocurre con los sucesos, las situaciones. Por ejemplo, ¿cuándo tengo que sumar probabilidades? ¿Cierto? La probabilidad de un evento más la probabilidad de otro evento. Eso también, ¿cierto?, es la idea de recordarlo, profundizarlo un poquitito. Entonces, sean dos sucesos, A y B. ¿Cierto? Por ejemplo, yo tengo en el dado el evento A de que salga un 1 y el evento B que salga un 5. Son dos eventos distintos, obviamente. Y por lo tanto, ¿cuál es ¿cierto?, la unión entre ellos? La unión entre ellos es la probabilidad de A con el símbolo, ¿cierto?, de una U hacia arriba con la probabilidad de B. ¿Eso qué significa? Cuando uno lo lee, la probabilidad de A y la probabilidad de B, ¿cierto? Y la probabilidad de B. O sea, que salga un 1 en el dado y la otra probabilidad también la sumo o que salga un 5. Por lo tanto, obviamente, ¿cierto?, si una es un sexto y la otra es otro sexto, si lo tengo que sumar me da 2 sextos. Porque en otras palabras estoy viendo la posibilidad que de 6 alternativas, ¿cierto?, me salgan 2, que sería el 1 y el 5, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí, ¿qué es lo que hago? Simplemente yo veo la probabilidad de sumar. Y de acuerdo a la nomenclatura, ¿cierto?, que me dicen las probabilidades, me dicen que es la probabilidad del evento A, es decir, que salga un 1, más la probabilidad del evento que salga un 5, ¿cierto? Un 1 o un 5 tirando un dado, menos la probabilidad de A o B, o sea, que las dos salgan en decir una con otra. Ahora, si yo tengo un 5, o sea, tengo un dado, salga un 5, es posible que salga 5 y un 1. No puede, no es probable. Eso también se tiene que tener en cuenta. Entonces dice, sabiendo que los sucesos A y B no son mutuamente excluyentes. ¿Ok? No son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, cuando no son mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión es solamente la probabilidad de A más la probabilidad de B, ya que esto nunca va a ocurrir, ¿cierto? A
y B a la vez, no puede ocurrir. Si yo lanzo un dado, no puede ocurrir que salga un 1 y un 5 a la vez. O lanzo una moneda, ¿cierto? Tiene cara o tiene sello. Si yo lanzo la moneda, me está diciendo que o sale cara, que sería 1 de 2, ¿cierto? O sale sello, que también sería 1 de 2, que es un 50 más un 50. Pero de que salga cara y sello a la vez, es imposible, ¿cierto? Nunca ocurre, por lo tanto eso se hace 0. Entonces, simplemente es la sumatoria de A y B, ¿cierto? 50% de cara, 50% de sello, y eso me da un 100%, ¿ok? Entonces, eso por ejemplo con respecto a la moneda, si es un dado, ¿cierto? Yo tiro el dado, que salga 1 y que salga 5, son dos eventos diferentes. Pero cuando tiro el dado que salga 1 y 5 a la vez es imposible, porque no existe esa cara, ¿cierto? Por lo tanto, 0. Por lo tanto, ¿cierto? Otra vez se vuelve a decir la probabilidad de... ¿Cómo es, profesor? No le entendí esa, porque efectivamente si usted tira un dado puede que le salga un 1 y puede que le salga un 5, ¿no? Sí, pero no es posible que salga a la vez un 1 y un 5. O sale 1 o sale 5, ¿cierto? Pero no es que yo tire el dado y me salió un 1 y un 5. No existe esa posibilidad. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo con la moneda, que es más fácil de entender. Si yo tiro la moneda, o sale cara, o sale sello, pero no puede salir cara y sello a la vez, porque esa moneda no existe. ¿Me entiendes? Entonces, generalmente, claro, por eso es que siempre solamente se suman las probabilidades de los eventos. A más B, cuando es imposible de que ocurra A y B a la vez. Y en este caso, me salga un 1 y un 5. Porque la probabilidad es, me salió un 1 o me salió un 5. Pero no me puede salir el 1 y el 5 a la vez, ¿cierto? Que uno diría, no, que el 6 es así, un 1, no, el 6 es un 6, ¿cierto? No es que sea 5 más 1, ¿cierto? Es otra historia. Por lo tanto, esa es la idea, ¿cierto? Cuando ocurre un evento, es probable que sean excluyentes o no son excluyentes. Cuando no son mutuamente excluyentes, ¿cierto? Ocurre esta situación, que no puede pasar las dos situaciones a la vez. Pero, por ejemplo, ¿cierto? En otra situación, que sea un hombre y soltero. Claro que puede ocurrir, porque puede haber un hombre soltero. O que sea un hombre casado. Claro, ¿cierto? El primero es hombre y después veamos si es casado o soltero. Y ahí, ¿cierto? Tengo la posibilidad de que sí ocurra eso. Pero cuando, ¿cierto? El caso del dado, el caso de la moneda, no es posible que ocurran las dos situaciones a la vez, ¿ya? Esa es la diferencia entre una situación y la otra. Después vamos a hacer algunos ejemplos para que ustedes vayan viendo la diferencia. Si seguimos avanzando, ¿cierto? Nos encontramos con ahora la regla del producto, ¿cierto? La otra era la sumatoria, en este caso del producto. Cuando el producto sean A y B dos sucesos, por lo tanto la probabilidad de A o B es la probabilidad de A, ¿cierto? Ahí hay un símbolo que es multiplicación, ¿cierto? La probabilidad de A por la multiplicación de la probabilidad de B. Por lo tanto, son sucesos independientes. Cuando son sucesos independientes, significa que un suceso, para que ocurra, no tiene, ¿cierto?, ninguna influencia el anterior suceso. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cierto?, cualquier situación que yo quiera que ocurra, pero que no depende para nada de la otra situación. En cambio, hay situaciones que sí ocurren. Por ejemplo, cuando yo digo, mira, yo quiero que sea hombre y soltero. Bueno, primero tiene que ser hombre, porque si no, no puede ser hombre y soltero. O soltero. Ahora ya, veamos este soltero, veamos si es hombre o mujer. Si yo quiero que sea hombre y soltero, tiene que ocurrir una de las dos. Y por lo tanto, una influye en la otra. En cambio, si yo tiro el dado y digo que salga un 5 o salga un 3, que haya salido primero un 5, no va a influir en absolutamente nada que el segundo tiro sea un 3, porque puede pasar cualquier cosa. ¿Okay? Y por lo tanto son absolutamente independientes entre sí. Y esa es la característica para que ocurra esta situación. Por lo tanto, como dice ahí observación, dos sucesos son independientes entre sí si la ocurrencia de uno de ellos no afecta el que pueda producirse el otro. O sea, absolutamente independiente. Por ejemplo, lo que estamos conversando, ¿cierto? ¿Algún ejemplo en particular?
el suceso estatura de los alumnos de una clase y el color de pelo son independientes, ya que la estatura de un alumno no va a influir en el color del cabello y viceversa. Entonces, ahí uno puede encontrar muchas situaciones en las cuales la situación A con la situación B no tienen absolutamente ninguna relación, ¿cierto? Por ejemplo, supongamos que el Colo-Colo, ¿cierto? La probabilidad de que el Colo-Colo sea campeón del campeonato, digamos, 2020, y la cantidad de huevos que pone la gallina en Temuco. ¿Qué relación tiene? Ninguna. Bueno, podríamos mejor suponer, ahí hacer unos cálculos matemáticos, podríamos llegar a algo, pero se supone que ninguna, ¿cierto? Pero es cuando son dependientes, es que sí yo puedo influir, ¿cierto? Y por lo tanto, ¿cierto? ¿Qué probabilidad de que suba el PIB de un país si el valor del dólar baja o el valor del dólar sube, ¿cierto? Una influye en la otra y la otra influye en una en otra y la otra en la otra. En cambio, cuando son eventos absolutamente independientes, no tiene ninguna posibilidad de que afecte o influya una con el otro. Y ahí, ¿cierto? Son absolutamente independientes. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo y podría explicar de una manera más práctica, ¿cierto? Porque siempre cuando uno explica las palabras, está hablando chino, uno muestra un ejercicio, oye, pero era muy sencillo. Ok, por ejemplo, en un experimento aleatorio, se lanza un dado, ya, ¿cierto? Ya que estamos hablando tanto de los dados, y se definen los sucesos A que resulta un número par. Si yo tiro el dado, que salga par. Por lo tanto, ¿cierto? De acuerdo a las posibilidades que yo tengo de que lance un dado, el espacio muestral ya sabemos que son 6, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí tengo el espacio muestral, ¿cierto? Los 6 posibles resultados, el 1, el 2, el 3, 4, 5 y el 6. ¿Ok? Y que salga par, por lo tanto estamos en el evento A, ¿cierto? El evento A de que salga par es 2, 4 o 6. ¿Cierto? Está claro, porque el 1, el 3 y el 5 son impares. Por lo tanto, ¿cuántos, ¿cierto? Resultados posibles tengo? Si quiero que salga par, son 3. 3. ¿Y cuánto es el espacio muestral o los totales de eventos? 6. 6. 6. Aplico la regla de Laplace. 3 dividido por 6 es lo mismo que un medio, ¿cierto? Y si lo queremos ver en porcentaje, digamos, esto sería 30. un 50%. Un 0,5. 150%. Porque uno de 2. 50%. Ah. Porque son 3 de 6, justamente un 50%. Por lo tanto, ¿cierto? La probabilidad de lanzar un dado salga un número par es 50%. Ese es el evento A, ¿cierto? Que es absolutamente independiente. Yo tiro el dado y digo, quiero que salga par. Ok, 50%. De acuerdo a los cálculos que hicimos. Profesor, ¿Sí? Dime. a este ejercicio entonces sería lo que es la regla de probabilidades. Exacto. Justamente la regla de probabilidad que es, ¿cierto? La famosa Ya. regla de Laplace. ¿Ya? Ok. En el evento A, 50%. Un medio, ¿cierto? No se olviden que es un medio. ¿Ok? En el B, porque me dicen ahí, ¿cierto? B, que el número que resulte sea mayor que 4. Que el número que resulte sea mayor que 4. Entonces, yo digo primero, tiro el dado, que quiero que sea par. Ok. Tengo 3 posibilidades, 2, 4, 6. De un total de ¿cuánto? De 6. ¿Cuánto de eso es? Un medio. Vamos a la alternativa B, ¿cierto? Que el número sea mayor que 4. Bueno, el espacio muestral no ha cambiado porque el dado sigue teniendo 6 caras, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos las 6 caras del dado, o los 6 lados del dado, pero que sea sobre, ¿cierto? Mayor que 4, obviamente tenemos solamente el 5 y el 6, ¿cierto? Porque ya no hay más espacio muestral y son los únicos números mayores que 4. Por lo tanto tengo 2, ¿cierto? Sobre 6, ¿cierto? Y aquí está, la probabilidad del evento B es 2 sobre 6, ¿cierto? Uno simplifica, es lo mismo que un tercio. Y eso da, en porcentaje, 33,3%. 33.3. ¿Cierto? Porque justamente son 2 de 6, un 33,33%. Profesor, si uno divide el 2 con el 6,
le va a dar el Exactamente 0,33. Al final es lo mismo. Exactamente igual. Solo que uno Que simplifica. se multiplica por 100 y después da 33.3. Exacto, ¿cierto? El número que me da lo multiplico por 100 y me da el porcentaje. ¿Ok? Ya. Ahora, obviamente que si uno analiza la situación, ¿cierto? Y nos recordamos que el anterior era un medio, ¿cierto? O 1 dividido por 2, que es un 50%, ¿cierto? Si uno estuviera jugando, diría, bueno, en realidad me conviene más que sea par, ¿cierto? Porque me da la posibilidad, mire, tira el dado, ¿qué te gustaría? ¿Que sea par o que salga un número mayor que 5? Chuta, nos dice, bueno, 2 de 6 dividido, ¿cierto? Me da un 83% y 1 de 2 me da un 50%. Me quedo con el número que sea par. ¿Ok? Porque obvio da más que si fuera solamente dos numeritos que sería solamente el 4 y el 5. ¿Cierto? Ahí por último uno va sacando sus datos, ¿cierto? Sus cálculos en realidad. Y uno diría, bueno, tengo más probabilidad del 50% es mayor que el 86. No significa, no lo puedo sentir, no significa que justamente porque es mayor va a salir un número par, puede salir cualquier número, pero tengo más probabilidades. Ahora, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Se me dice, mira, la alternativa A y la alternativa B que estén juntas. Es decir, la probabilidad de que sea un número par o mayor que 4. La probabilidad, ¿cierto? Que sea número par o mayor que 4. Entonces, aquí está el punto. Primero, ¿cierto? De acuerdo a la nomenclatura que le decía, no se olviden que sea, cuando es I, tengo que sumarlo, solamente cuando es A, lo tengo que considerar toda la situación. En este caso, la probabilidad, ¿cierto?, que sea par, siguen siendo 2, 3, 4. ¿Cuántas alternativas son para que sea par si yo tiro un dado? Ahí ustedes lo están viendo, pero igual se los pregunto. 3. 3, ¿cierto? Aquí tengo la 1, aquí tengo la 2 y aquí tengo la 3, ¿cierto? Son 3. Perfecto. ¿Cuántas eran las probabilidades de que saliera mayor que 4 en el dado? 2. 2, ¿cierto? Aquí tengo esta y la otra ya la tengo ya, por lo tanto está ahí, ¿cierto? Por lo tanto yo tengo, en otras palabras, la probabilidad de que sea par y que a su vez sea mayor que 4, ¿cierto? Son primero 3 y después 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la probabilidad de que sean 3 de un total de 6 me daba un medio, que es un 50%, y ya lo teníamos, ¿cierto?, calculado, y por lo tanto, ¿cierto?, aquí yo pongo un medio. La otra probabilidad eran 2 sextos o simplemente, ¿no es cierto?, cuando lo dividíamos me daba un tercio, por lo tanto más un tercio. Pero después me dice menos la probabilidad, ¿no es cierto?, de la ocurrencia de los dos. O sea, que a su vez sea par y mayor que 4. ¿Cuántas tengo? Que sea par y mayor que 4. Una, profe. Una. Exacto, solamente una que corresponde al 6. Porque el 6 cumple que es mayor que 4 y par, ¿cierto? O par, mayor que 4 o par. Por lo tanto, ¿cierto?, de acuerdo a la fórmula dice que es la probabilidad de A más la probabilidad de B, que ya la hayamos calculado, que están aquí, menos la probabilidad de ambos, que es 1 de 6, un sexto. Bueno, ¿por qué da 2 tercios? ¿Cierto? Porque simplemente aquí uno tiene que buscar el mínimo común denominador, ¿cierto? Entre el 2, el 3 y el 6, sabemos que el número que sigue sería 4, 6. Ok, ya tengo 6, me quedo acá. Después del 3 sigue el 6, por lo tanto utilizo el 6, ¿cierto? El 6. Para multiplicar y llegar a 6 abajo, necesito multiplicarlo por un 3, ¿cierto? 3 por 2 me da 6. Por lo tanto, aquí abajito me queda el 6, pero, ¿cierto? El 2, bueno, lo voy a borrar porque me quedó muy feo. parece cualquier cosa. ¿Cierto? Aquí abajo, bueno, esto simplemente es sumar, ¿cierto? Pero como queremos sacar los porcentajes, yo busco el mínimo común,
que es 6. Por lo tanto, siento que abajito quiero que me quede el 6 y abajito quiero que me quede el 6. Y como aquí ya tengo el 6, no tengo que modificarlo. El 2 lo tengo que multiplicar por 3 para que me quede 6. Por lo tanto, el 1 lo multiplico por 3 y me queda arriba, me queda un 3. ¿Cierto? Porque 3 por 1, 3. Por lo tanto, me queda lo mismo que 3 sextos. Si yo divido 3 por 6, me da igual, ¿cierto? Un medio, o sea, 0,5. Después, para el 3, lo tengo que multiplicar con un 2 para que me dé 6, por lo tanto, el 2 lo multiplico con el 2 y 2 por 1, 2. Por lo tanto, me quedan 2 sextos. En otras palabras, 3 sextos más 2 sextos, eso me da 5 sextos, ¿cierto? Y el último se resta, menos un sexto. Y eso obviamente me da, ¿cierto? 4 dividido por 6, y si lo simplifico, dado que está ahí simplificado, este es 2 dividido por 3, ¿cierto? Chuta, se me quedó, esto fue 2 dividido por 3. Y por lo tanto, esta es la respuesta, ¿cierto? Y si yo hago la división real, me da un 67%. Entonces, mira, por un lado tengo el 50% que sea solamente par, el 33% que sea solamente mayor que 5, perdón, mayor que 4, sino que el 5 y el 6. Pero de que ocurran los dos eventos, hay un porcentaje que se me agrega justamente por la fórmula y ahora me subió a un 67% por las dos situaciones. Es decir, tengo más probabilidad de que ocurra eso, ¿cierto? De que sea un número par y a su vez que sea el número mayor que 5. ¿Por qué? Porque 3 da un 50%, el otro me da el 33%, y por lo tanto, ¿cierto? La conjunción de ellos es A más B menos el complemento entre ambos, y ahí me da esa probabilidad. Es diferente, ¿cierto? Cuando yo lo sumo, porque si yo sumara 3 sextos más 2 sextos me da 5 sextos, y 5 sextos, ¿cierto? En la contrapartida, 5 dividido por 6 me da un 83%, cuando lo sumo. ¿Cierto? Eso es cuando ocurre que pase la situación Profe, A y... ahí no me quedó tan claro cómo lo simplificó el medio y ahí es donde no me queda muy claro. Mira, lo que pasa es que uno puede hacer la operación de la manera que a ti te quede un poquitito más ordenado, pero no significa que si no haces esta operación, ¿cierto? El resultado no te dé como corresponde, sino que simplemente lo que yo, ¿cierto? Hice acá es siguiendo una operación matemática, en el sentido de decir, bueno, si yo tengo un medio más un tercio menos un sexto, ¿cierto? ¿Cómo lo hago para equilibrarlo a todo? Dejarlo en un número que sea similar para poder hacerlo, porque yo igual podría hacer un medio, hago la división, más un tercio hago la división, después menos un sexto, igual me va a dar, ¿cierto? Igual me va a dar 66,7%. Pero aquí simplemente lo que hice, se saca el mínimo común denominador de los tres números, ¿cierto? De los que están abajo. Entonces, yo, si el 2 le sumo otro 2, me da un 4, si le sumo otro 2, me da un 6. Ya tengo un 6, perfecto, ¿cierto? Me conviene el 6, porque voy a tener 6 abajo, y ya tengo otro 6. Y después el 3, le sumo 3, me da 6. Por lo tanto, el mínimo común entre todos es un 6. ¿Cierto? Eso, digamos, es simplemente una regla matemática, ¿ya? Y por lo tanto, abajo me va a quedar 6. Abajo me va a quedar 6. Y ya tengo 6, por lo tanto lo dejo así. Pero, como yo hice una modificación, ¿cierto? ¿Por qué número tengo que multiplicar el 2 para llegar a 6 por un 3? Y como lo multipliqué abajo, lo tengo que también multiplicar arriba, porque tiene que guardarse las proporciones. Y por lo tanto, 3 por 1 me da 3. Por eso es que me queda 3 dividido por 6. ¿Cierto? Si yo divido 3 dividido por 6, igual me va a dar 0,5, que es 1 dividido por 2. Si hago la misma operación, ¿cierto? Con el siguiente número, como yo tenía un 3 y lo transformé en 6, en definitiva lo que hice es multipliqué 3 por 2, 6. ¿Qué es lo que tengo que hacer arriba? También el 1 multiplicarlo por 2 y por lo tanto me queda 2 por 1, 2. 2. Y por eso me da 3 sextos más, ¿cierto? 2 sextos. Bueno, el 3 más 2, 5, abajo se conserva. Me queda 5 sextos menos un sexto, me queda 4 sextos, digo por 2, 2 tercios, que es lo mismo que
166,7%. Es una forma de simplificarlo nomás, no significa, ¿no es cierto?, que tienes que hacerlo así, porque, Ya. ¿cierto? Por ejemplo, si yo digo, mira, 1, Profesor, disculpe, dime, ¿y de dónde salió un sexto? ¿1 dividido por 6? es de esto, de la conjunción, ¿cierto?, entre los dos, que sea par y a su vez mayor que 5. La única, ¿cierto?, probabilidad de que sea par y mayor que 5 es esta alternativa, el 6. Porque el 6 efectivamente es mayor que 4, pero mayor que 4, ¿cierto? Sí. Mayor que 4. ¿Pero dónde sale esa determinación en la glosa? ¿O usted la dijo ahora? No, porque me dice aquí, ¿cierto? Determinar la probabilidad de que el número sea par o mayor que 4. Mm, Me están dando ese dato. mm. No me dijeron y. Par ¿Eh? y mayor que 4, ¿cierto? Cuando es y, acuérdense que es esto, y Sí, cuando al es revés. 2, es este 8. Pero Ujú. cuando ocurre esto, ¿cierto? Se tiene que aplicar la fórmula esta, la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad de que ocurran ambos, ¿cierto? Y para que ocurran ambos, en este caso tiene que ser mayor que 4 y a su vez par. Y el único que es mayor que 4 y que sea par es el 6. Y por lo tanto Ujú. es una sola probabilidad, ¿cierto? Una de un total de 6. Por lo tanto es un sexto, ¿cierto? Y por eso que ahí apareció ese sexto, ¿ya? Ahí está. Qué profe, gracias. Por eso que lo importante es cuando uno analiza los ejercicios, ¿qué me están pidiendo? ¿Cierto? La sumatoria, el producto, o es A o B, A y B. Porque si es A y B, ¿cierto? Yo tengo 3 por un lado, que sería simplemente un medio, ¿cierto? 3 de 6, y por otro lado tengo un tercio, que serían 2 de 4. Y por lo tanto sumo los dos, y como le decía, eso da un valor diferente, que sería, ¿cierto? 0.5 más, que es 1 dividido por 2, y 1 dividido por 3 es un 0.33, y por lo tanto me daría un 83,3%. Pero cuando es O, me bajo un poquitito y el sistema ahora me dice que es un 66,7%, que es lo que yo les comentaba, ¿cierto? Que igual yo puedo hacer la división simplemente de los valores que me aparecen ahí porque un medio, que es 0.5, ¿cierto? Eso está claro, y 1 dividido por 3, 1 entre 3 dividido, me da 0,3. 0.33, Un 33%. 83, ¿cierto? Pero 1 dividido por 6, eso me da 0,16, pero es 83 menos el 0,16 y me queda 66,6666, que es lo mismo que 66,7%. ¿Se da cuenta que no hay para qué hacer lo que yo les dije, que sacar el mínimo común, pero si uno quisiera seguir una regla, el que llega hasta ahí, simplemente después me dice esto, 66,7, está bien. ¿Cierto? Que, como les digo, en matemática, afortunadamente, ¿cierto?, no existe un solo camino, una sola fórmula. Yo puedo llegar, pero la formulita que aplique o lo que estoy haciendo tiene que ser correcto. En este caso, simplemente yo transformé todo en que sea dividido por 6, ¿cierto? Para efectos de hacerlo más, no sé si más sencillo, pero a lo mejor más aplicable. Pero en definitiva, el resultado, y eso es lo importante, da igual un 66,7%. Acá, por ejemplo, tenemos otra historia. Ejercicio de probabilidad para una tabla de doble entrada. Primero me dicen, ¿cierto?, que en el club deportivo cualquiera se consiguieron los siguientes datos. Primero, que sea el estado civil, casado o soltero. O el sexo, que sea hombre o mujer. ¿Cierto? Y ahí están los datos. Hay 20 hombres casados, 25 hombres solteros, y por lo tanto el total de hombres son 45. Hay 60 mujeres casadas, 15 mujeres solteras, y por lo tanto da 75, ¿cierto? Y 45 más 75, que serían los hombres más las mujeres, me da 120. Pero por otro lado, por el lado de lo que es Estado civil, tengo 80 hombres casados, 40, ¿cierto? Perdón, 40 casados en total, hombres y mujeres, y 40 solteros entre hombres y mujeres, y por lo tanto 40 más 80 igual me da 120.
Y ahí está, ¿no es cierto?, la mezcla entre ellos cuando es hombre casado, hombre soltero, mujer casada, mujer soltero. ¿Cierto? Son todas las alternativas que me dan. Entonces me dicen, seleccionamos un socio cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? Que sea hombre. ¿Cuántos hombres hay en el grupo? En total. 45. 45. 45. Perfecto. Porque no me dicen que sea soltero o casado, hombre nomás. 45. Y por lo tanto, ¿cierto? El tema es que son 45 sobre un total de... ¿Cuántos son el total? 120. 120. Exacto, ¿cierto? 20. Son hombres y mujeres en total, 45 dividido por 120, ¿cierto? Y si uno hace la división, bueno, 45 dividido por 120, 45, 0,37. 0,375 y eso es un 37,5%. 37,5%. Exacto, ¿cierto? Eso es, 37,5%. ¿Ok? Entonces, obviamente que las mujeres van a ser un 62,5 porque hay 62,5 mujeres más 37,5 hombres, me da el 100%. Eso está claro, pero es un dato. Después me dicen, el elegido sea mujer y soltera. ¿Cuántas mujeres hay y que sean solteras? 15. Exacto, ¿cierto? Mujeres solteras, 15. Son un total de 120. ¿Se dan cuenta? ¿Por De ahí qué, voy- una consulta, ¿por qué se considera el total si están hablando solamente de mujeres? ¿Se considera el total entre hombre y mujeres? Porque me dicen que del total, ¿cierto? De todos los datos se soluciona uno solo al azar, pero del total, no solamente de las mujeres. ¿Ya? Porque no me dicen, mira, de las mujeres escoge una que sea soltera. Aquí me dicen del total, ¿cierto? Del total, de todos los socios, voy a sacar uno al azar. Pero eso al azar que saque, tiene que ser mujer y soltera. ¿Cierto? Y por lo tanto, me tengo que ir del total, que son 120, voy a sacar a una que sea mujer y que sea soltera. Es diferente cuando, imagínate, aparte de los hombres, sacan solamente de las mujeres y de la mujer que sea soltera. ¿Ya? Porque me están diciendo al principio, los datos que se presentan son todo esto y se soluciona a un socio al azar, pero de un total de 120. ¿Ya? Que sea casado o una mujer. ¿Cuántos casados hay? 80. Mujer 60. Exacto. 80. Entonces se dan cuenta que ahí van cambiando los 80. números Sí, total. de acuerdo a lo que me están preguntando. Si es socio, perdón, si el socio es casado y que sea hombre, ¿cuánto hay? 20. 20. Y después el socio sea mujer, dado que es soltera. Mujer, 15. Soltera, 15. otra vez 15. Entonces, por eso es que dependiendo el ejercicio, dependiendo de lo que me pregunten, yo me voy a ir moviendo. Porque es importante justamente lo que comentaron por ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué tiene que ser del total? ¿Por qué no solamente de las mujeres? Bueno, me tiene que dejar claro la pregunta. Del total de las mujeres, ¿cierto? Yo quiero elegir una mujer casada. O del total de hombres, quiero elegir un hombre casado o soltero. Si no me dicen nada, Profesor, se supone que es de la muestra total. y en la letra C que había dicho que sea casado o una mujer, Ya, claro, que sea casado o una mujer. Que sea casado, ¿cierto? Primero, ¿cuánto da? ¿Cuántos casados hay? ¿Mujer? Sí, ¿Cuántos casados? 60, vos. No, ¿cuántos? Porque dice que sea casado. 80. 80. 80 entre hombre y mujer. 80 al total. Perfecto, ¿cierto? Que sea casado 80, porque ahí está, hay casados hombres y casados mujeres. ujú, Y a su vez que sea sí, o una mujer. ¿Cuántos son? no entiendo cómo está 75. No, yo tampoco. Sí, es que está está como está enredado, por expresado, eso, como está a mí expresado. por si eso me sea confunde, casado porque o una mujer. Eso es lo que no me queda claro. Por eso, es que la pregunta, mira, Es que el contenido, el kit del asunto es, pero déjeme buscar, buscar esto es, o
¿cierto? O la diferencia, por ejemplo, y. Sea casado y mujer, está clarito que si es casado y mujer me da 60, ¿cierto? Ujú. Pero por otro lado me dicen que sea casado o una mujer. Tengo esto Que quiz- y esto. Entonces, que quizás podría ser que sea casado o mujer, porque claro, o una mujer suena a un elemento. claro, o sea, pero que, por eso, o es una mujer que puede ser, en total, ¿cuántas mujeres hay? 75, porque si es una mujer yo puedo sacar una de las 75, pero por otro lado me dicen que el socio es casado, que el socio es casado. Ya. No, me equivoqué, sea casado, ¿cierto? Entonces, por eso es que uno tiene que Es analizar, es que, profe, la pregunta ahí está como media rara porque dice, sea casado o una mujer. No Sí, sé po, si está mal es formulada la pregunta. formulada, no lo está sé. mal formulada. sí, porque mira, lo que pasa es que sea, porque uno puede decir, bueno, si uno lo analiza de acuerdo a la definición, sea casado, se supone que sea que un hombre, porque si no diría que sea casada, y que sea o mujer, ¿cierto? Por lo tanto, esto, mujer, casado. Entonces, claro, como dices tú, pero ¿cómo va a ser mujer y casado, que es hombre? Entonces, por eso cuando uno analiza las preguntas, y siempre le he comentado que uno tiene que tener la certeza de lo que me están preguntando para poder realizarlo, porque si no me voy a equivocar, voy a ocupar un número diferente. ¿Ok? Y ahí entonces, ¿por qué no es 80? Si dice casado, Por no eso, habla de mujer-hombre, po. eso fue lo que dijimos al principio. Ah, ya, ¿Te acuerdas? ya. No es casado entonces. No, porque uno podría decir, bueno, para mí casado es hombre. Pero resulta que si tú te fijas, aquí dice casado, pero ahora igual, Casado, mujer y independiente hombre, de hombre o mujer. No dice si es claro. Dice- casado o casada. Y por ejemplo, si usted nos pregunta de esta clase, ¿quiénes están casados? Y yo voy a decir yo, y soy casada, po. Ya, por Pero eso, si usted pregunta, pero, de esta clase, ¿quiénes son los casados? exacto. No es que Los sean casados, hombres, po. ahí son, Claro. tanto sea hombre o mujer, son casados. Ah, porque son con la S final, ya, es Exacto. plural. Ahí está clarito porque ahí independiente que sea hombre o mujer. Por eso es que es Ah, importante ok. que uno analice una situación, ¿cierto? Y se lo voy a dar como tarea, porque ya estamos en la hora, para que vean cuáles son las respuestas. Pero la primera ya la vimos, ¿cierto? Que sea hombre es fácil, 45 en total de 120. ¿Ok? Que el elegido sea mujer y soltera. Bueno, que sea mujer y soltera, ¿cierto? Hay 15 no. ¿Se acuerdan? Entonces ahí, pero el otro fue cuando empieza con O, y ahí tengo que ver si tengo que unir, separar, sumar. Esa es la idea, ¿ya? Ya, chicos y chicas, le... Profe, la otra clase vamos a soltar la mano. Claro, obvio, pues esa es la Pero idea. hay que hacer ese ejercicio, pues, profe. Vamos a ir haciendo todos los ejercicios, para hacerlo obviamente paso a paso, para entenderlo, por qué sí, Ya. por qué soy, toda la historia, ¿ya? Ok, Ya, chicas, Profe, cuídense, ya, ya, profe. que Que estén estés bien. profe. bien. Nos vemos. Chao, chicas. Chao, chao. Chao.